el primer domingo de este año 2021 y damos gracias a Dios que nos ha permitido arrancar este año. ¿Qué vendrá este año? Pues bueno, no lo sabemos. Lo único que podemos hacer es agarrarnos fuerte del Señor, buscar de Dios, ¿cierto? Eso es lo que debemos de hacer todos, sin excepción. Todos debemos de buscar al Señor. Bueno, me alegro de verlos aquí. Sí los veo más viejitos que el año pasado, ¿verdad? Vuelvo a ver el que está a la par de usted. ¿Sí está más viejito que el año pasado? No, más o menos, ¿verdad? Bueno, vuelvo a ver el que está a la par de usted y dígale estas palabras, dígale, vea qué cosa más linda hizo Dios. Vuélvalo a ver y dígale eso, dígale, vea qué cosa más bonita hizo el Señor, ¿verdad? Ok. Bueno, este es un nuevo día que el Señor nos regala. Dice el Salmo 118 en el versículo 24, es que no lo veo. Qué tirada, ¿verdad? Sí, el versículo 24. Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Eso dice el Salmo 118, 24. Y está hablando en tiempo presente. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Quién hizo este día? Dios hizo este día, ¿cierto? Este día lo hizo el Señor. ¿Y qué tiene que hacer usted en el día que hizo el Señor? Gozarse y alegrarse en el día que hizo Dios. Así que Dios nos regala todos los días un nuevo día para que nos alegremos, para que lo disfrutemos, para que nos gocemos en ese día. Bueno, quiero decirles que en el mes de febrero, el 10, miércoles 10 de febrero, voy a iniciar con una clase todos los miércoles. A esta clase nosotros le llamamos la clase de bienvenida, es la clase 101. Y en esta clase lo que vemos es quién es esta iglesia, cuál es la visión que tenemos, cómo trabajamos, cómo inició esta iglesia. Pero también vemos temas como qué es el bautismo, qué es la cena del Señor, qué es la venida de Cristo. Hablamos temas también muy importantes como por ejemplo, ¿para qué Dios lo creó a usted? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo creó a usted? Gracias, Merced. Y entonces vemos todos estos temas y así que quiero animarlo para que usted sea parte, para que usted se inscriba, se anote. El folleto cuesta como unos 2,300 más o menos y vamos a arrancar el 10, miércoles 10 de febrero. Después de que terminamos esa clase que se nos lleva como un mes, mes y medio, iniciamos con la siguiente clase que llamamos también la clase de descubriendo mi madurez espiritual. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Ahí le enseñamos cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo servirle a Dios. Todos estos puntos tan importantes en nuestra vida, porque una de las cosas que Dios quiere que usted haga es que usted crezca, como todo papá que quiere ver a su hijo crecer, ¿cierto? Y Dios no quiere que usted se quede toda la vida en los caminos de Él siendo un niño espiritual, sino que Él quiere que también usted vaya creciendo, porque conforme usted va creciendo en Dios y usted va aprendiendo en Dios, entonces usted empieza a aprender a servirle al Señor. Después de que vemos esa lección, esa clase que puede durar también entre mes y medio, 2 meses, entramos a otra clase que es descubriendo mi ministerio. Y entonces ahí veremos en qué es específicamente en lo que Dios quiere usarlo a usted en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y es muy importante que usted vaya aprendiendo y entrando en estas clases. Le llamamos también la clase 101, 201 y 301. Para los que estamos ya en la clase 201, que es la clase Descubriendo mi madurez espiritual, vamos a iniciar el viernes 15 de este mes. Entonces iniciamos el viernes 15 con la 201, con la clase de crecimiento espiritual, y para los que van a empezar en la clase 101, la clase de bienvenida, iniciamos en febrero 10 de febrero. Bueno, sean todos bienvenidos, es una bendición tenerlos aquí.
¿Qué les parece si compartimos hoy el consejo, la palabra del Señor? Y vamos a estar en una carta y vamos a iniciar una serie que hemos llamado Jesús es mejor. Y el escritor de los Hebreos, no se sabe quién escribió todavía, no se sabe quién escribió esta carta, este libro de los Hebreos. Se sabe, por ejemplo, que Corintios, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Romanos, Hechos, se sabe quiénes lo escribieron. Por ejemplo, Hechos lo escribió Lucas. El Evangelio de San Juan lo escribió ¿quién? Lo escribió Juan, ¿cierto? Romano lo escribió Pablo y así sucesivamente. Pero Hebreos es uno de los libros en la Biblia que no se sabe quién lo escribió. Pero quien escribe la carta de los Hebreos, el propósito de él es exaltar el nombre de Jesús y demostrarle a su público, a sus oyentes, a quienes va dirigida esta carta, quién es Jesucristo. Así que leamos Hebreos capítulo 1, verso 1. Usted tiene en sus manos su folleto. Ahí tiene solamente la cita, más no tiene todo el texto bíblico. Usted puede ir adelante de mí. Ya usted sabe después de Hebreos qué cita sigue, porque ya usted la tiene anotada en su folleto. Así que busque Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice así. Así inicia el escritor. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas ¿qué? Y de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2 dice: en estos postreros días o en estos días actuales nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, note todo lo que dice de Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Jesús es superior a los ángeles? Claro. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, dejemos esta lectura aquí. Nos vamos a tomar varios domingos hablando sobre esta carta de los Hebreos, y estaremos hablando quién es Jesús. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por este día y por la bendición que nos permites de estar aquí. Queremos, Señor, poner tu palabra en las manos tuyas. Dígale al Señor: Señor, háblame hoy. Hoy quiero, Señor, que tu palabra me enseñe, que tu palabra me redarguya, que tu palabra, Señor, enderezca mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero, Señor, crecer y que la palabra tuya, Señor, quede en mi corazón como un clavo hincado, como dice Eclesiastés. Te pedimos, Señor, la guianza y la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como les decía anteriormente, quiero que me pongan mucha atención y como dijo Ronald anteriormente, apague su celular si es posible. Ok, encontraremos en este libro una gran exaltación hacia Jesús. Como por ejemplo, el libro de los Hebreos nos va a decir que Jesús es el Cordero de Dios. Nos va a decir que Jesucristo es nuestro sacerdote, como nuestro Salvador, el Redentor de nuestros pecados. Y la base principal entonces de este libro de Hebreos es exaltar y glorificar a Cristo, demostrando que Cristo es superior y es mejor que las tradiciones antiguas, y que es más grande que Moisés. Les dice el escritor de los Hebreos a sus oyentes, les dice: Cristo es mayor que Moisés. Y tocarle eso a un judío en aquel entonces era algo muy delicado, porque para ellos no había otro hombre como Moisés, para ellos no había otro hombre como Abraham. Y el escritor de los Hebreos les dice: Cristo es mayor, es superior que Moisés.
Así que el escritor de los Hebreos se está dirigiendo a un público que estaba acostumbrado a las prácticas ceremoniales antiguas, como por ejemplo los sacrificios, los sacerdotes, el templo, los profetas, etcétera, etcétera. Ellos estaban muy familiarizados a todo este tipo de prácticas. Estaban muy familiarizados a todo esto. Estas prácticas en el Antiguo Testamento era la forma en que el pueblo de Dios se podía acercar a Dios, ¿cierto? Antes de que Cristo muriera en la cruz, para que Dios perdonara los pecados del pueblo, el pueblo traía un cordero una vez al año y lo sacrificaban. Se lo traían, lo tenía el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Nadie más podía entrar a la presencia de Dios. Antes de Cristo, en el templo se llamaba el tabernáculo también, donde había un lugar que se llamaba el lugar santo y había otro lugar que se llamaba el lugar santísimo. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y entrar al lugar santísimo era entrar a la misma presencia de Dios. De hecho, que si el sumo sacerdote entraba en pecado al lugar santísimo, se moría. Por eso el sumo sacerdote, a los sumos sacerdotes les guindaban acá en sus fajas, por así decirlo, unas campanitas, y él iba amarrado también, porque si las campanitas dejaban de sonar y el sumo sacerdote estaba durando mucho, era muy probable que había muerto. Y como nadie podía entrar ahí, entonces lo jalaban del mecate con el que iba amarrado. Solo él podía entrar y nadie más. Y esta es la única forma en que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se podía acercar a Dios. Así que el escritor de los Hebreos empieza a explicarles que ya todas esas cosas, por medio del sacrificio de Cristo, ya todo eso ya pasó. De hecho, dice la Biblia que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó, se partió en dos. ¿Cuál velo? Aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Cristo muere, léalo en los evangelios, cuando Cristo muere, el velo del templo se parte en dos, se rasga en dos. Y eso lo que quiere decir es que por medio del sacrificio de Cristo, toda persona, sea sumo sacerdote o no sea, puede entrar a la presencia de Dios. Hoy usted puede hablar con Dios en el baño de su casa o no. Hoy usted puede hablar con Dios si va en el autobús, ¿cierto o no? Si usted está ahí en la sala de su casa, usted puede hablar con el Señor. Ya no es como antes, que solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia del Señor. Cuando Cristo muere, abre la puerta para que todo aquel que quiera venir a Él y a su presencia pueda hacerlo. Y podemos entrar en la presencia del Señor. Así que el escritor de los Hebreos intenta explicarles que Jesús es mejor que todas las prácticas antiguas, que Jesús es más que rituales, que Jesús es más que tradiciones. Y creo que es algo que nosotros también debemos de aprender. Jesús es más que una tradición. Jesús es más que rituales. Jesús es más que todas esas cosas. No hay nada más lindo para Dios que usted venga delante de Él tal y como usted es. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede impresionar a Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Quién va a poder engañar a Dios? Dios conoce su corazón, Dios conoce sus pensamientos, Dios sabe muy bien quién es usted. Por eso no intente llegar delante de Dios en oraciones a impresionarlo, porque Él sabe quién es usted. Trate de llegar delante de un ser humano a impresionarlo, pero delante de Dios. Así que llegue con toda sencillez y llegue con toda humildad y llegue como usted es delante del Señor. Creo que debemos de aprender esto. Así que Jesús es más que una religión. Jesús es más que rituales. Y esto es algo que intentaremos ver con el transcurso de estos domingos en las páginas de este libro de Hebreos. Tenemos un pensamiento ahí en su folleto que quisiera que lo lea conmigo. Dice así: en el Antiguo Testamento, Dios se había manifestado a la humanidad de muchas maneras. Así que Dios en la antigüedad, hermanos,
le habló a su pueblo por medio de profetas. Dios en la antigüedad le habló a su pueblo por medio de visiones, por medio de sueños. Pero el escritor de los Hebreos dice, pero en los últimos días Dios les ha hablado por medio de su Hijo. Ya Dios no enviaría un profeta como envió a Eliseo, el profeta Elías, el profeta también, el profeta Isaías o el profeta Jeremías. Dios envió muchos profetas para hablarle al pueblo de Israel. Dios dice, ya no los voy a enviar más profetas, ahora les voy a enviar a mi Hijo para que Él hable con ustedes directamente. Les voy a enviar a mi Hijo. Ya Dios no hablaría más por sueños como lo hizo con Daniel, ¿cierto? Ni por visiones como lo hizo con Ezequiel, que Dios le dio muchas visiones a Ezequiel. Dios dice, ya no les voy a hablar más por profetas, ni por sueños, ni por visiones. Dios les habló a sus padres en la antigüedad de muchas formas y de muchas maneras, pero actualmente, dice el Señor, les voy a hablar por medio de mi Hijo. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que Dios no puede usar algún profeta para venir a hablarle a usted algo personal, algo de su vida. Pero le voy a subrayar algo muy importante, que en estos tiempos en los que estamos, yo creo que usted mejor debe tener demasiado cuidado con ese tema de los profetas. No es que yo no crea que no existan, sí existen, pero he visto también mucha manipulación en todo esto y he visto mucho abuso en todo esto. Yo creo que la mejor forma en que Dios nos habla es por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su palabra. ¿Cierto? También yo creo que Dios todavía nos habla en sueños, pero a veces hay gente que tiene sueños porque se acostó muy lleno, comió mucha pizza o no sé, ahora que en diciembre comió muchos tamales o qué sé yo, pero y por eso todo un sueño. O hay gente, yo no sé si a usted le ha pasado que como estuvo conversando un tema con alguien, se soñó en la noche sobre eso, ¿cierto? Entonces los sueños sí pueden venir de Dios, pero hay que pensarlos muy bien, analizarlos muy bien, pero la forma mejor en la que Dios nos habla es por medio de su Hijo, quien nos trajo un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de su Hijo Jesucristo? Fue el mensaje de la salvación, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la redención, el mensaje de la vida eterna. Jesús nos habló el mensaje de la santidad, Jesús nos habló de la obediencia al Padre, Jesús nos habló del amor al prójimo, Jesús nos habló de hacer la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De muchas formas el Señor nos habló. Y ese mensaje es el mismo que continuaron hablando los apóstoles. Cuando Jesús muere y asciende al cielo, los apóstoles siguen predicando la misma predicación de Jesucristo. Y es el mismo mensaje que debemos de seguir predicando en estos tiempos. Por lo tanto, Dios ha tomado la decisión de enviar a su propio Hijo para que lleve las palabras del Padre. Jesús nunca dijo nada que el Padre no le dijera que dijera. Leámoslo en Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Este Jesús hablando, y en San Juan capítulo 12, verso 49 al 50, dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y en el verso 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que Jesús no vino a darnos un mensaje diferente del cual el Padre le había dicho que diera. Jesús dice: las palabras que yo doy no son mis palabras, son las palabras que mi Padre me dijo que les diera. Así pues yo hablo, dice, lo hablo como mi Padre me ha dicho que lo diga. Y este es el mensaje. Por eso el escritor de los Hebreos dice: ahora el Padre nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús fue enviado por el Padre para traer un mensaje, y era el mensaje de la salvación, y era el mensaje de la redención, era el mensaje de la vida eterna, del arrepentimiento, del mensaje del perdón de pecados, el mensaje del amor al prójimo, el mensaje de honrar a Dios, un mensaje de santidad. Pero ese mensaje era Jesús mismo. Jesús mismo era ese mismo mensaje. Jesús era el mensaje de la salvación. Jesús era el mensaje del perdón de pecados. Jesús era el mismo, Él mismo era el mensaje del amor al prójimo.
Por Jesucristo recibimos salvación, por Jesucristo recibimos el perdón de pecados, de Jesús aprendemos a amar al prójimo, de Jesús aprendemos a no pagar mal por mal. Él mismo dio su vida en la cruz para darnos a nosotros vida eterna, para que el hombre se pudiera arrepentir y recibir el perdón de sus pecados. ¿Cuántos de los que están aquí pecan? Todos pecamos, todos, ¿cierto o no? Todos hemos pecado, todos le hemos fallado al Señor. Y no es cierto que usted se acerca todos los días delante de Dios a pedirle perdón y Él lo perdona a usted de todos sus pecados, si usted lo hace de todo corazón, ¿cierto? Y esto lo recibimos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos otro pensamiento, otra nota por ahí en nuestro folleto que dice así: si no escuchamos el mensaje de Jesús, no estamos recibiendo el mensaje de Dios. Usted no puede decir yo amo al Padre pero al Hijo no, ¿cierto? La Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. El domingo pasado estuvimos hablando en San Juan capítulo 17, donde Jesús le oraba al Padre y le decía que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No recibir el mensaje de Jesús es no recibir el mensaje del mismo Jesús, del mismo Dios. Tenemos otro pensamiento que dice: su mensaje no debe ser cuestionable, debe ser aceptado, ¿cierto? La palabra del Señor y el mensaje de Jesucristo que Él nos dejó no es para cuestionarlo, sino para aceptarlo y obedecerlo. Los no de Dios que usted encuentra en la Biblia, donde dice no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no, esos no de Dios son para beneficio de su vida, son para bendición de la vida suya. De Dios no solamente vamos a esperar siempre un sí, hay momentos en que Dios dice no, ¿cierto? Y es aquí entonces donde nosotros debemos de aceptar la soberanía de Dios. Él es soberano, Él conoce el día de mañana, nosotros no lo conocemos. Y así que hay momentos donde Dios dice no, y ese no es por amor. Es como cuando un padre le dice a su hijo no, cuando una madre le dice a su hijo no, no es por mortificarle la vida o complicarle la vida, sino que le está diciendo no porque lo ama, porque no quisiera que luego el día de mañana venga a recoger peores cosas y le vayan a suceder cosas difíciles. Así que el mensaje de Dios no es cuestionable, es aceptable. Debo de aceptarlo, debo de recibirlo. Ahora, muchos de los judíos no quisieron recibir el mensaje de Jesús. De hecho, muchos de los judíos, ¿saben por qué sacrificaron a Jesús? Porque Él decía que Él era el Hijo de Dios. Por eso lo crucificaron. Por eso lo mataron, porque Jesús decía que Él era el Hijo de Dios y ellos decían eso es una blasfemia. ¿Sabe? Jesús decía yo soy antes que Moisés. Mire, casi lo matan esa vez, porque el único que podía decir yo soy era Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, ¿y quién le digo a Faraón que me envía? Dios le dijo, dile que yo soy el que soy. Y el único que podía utilizar esa expresión, yo soy el que soy, era Dios. Porque esta es una expresión que significa soy el eterno. Soy el que siempre ha existido. Yo soy el que soy y antes de mí no hay nadie y después de mí no hay nadie. Yo soy el eterno. Y viene Jesús utilizando la expresión, yo soy antes que Moisés. Claro, casi lo matan. Y lo vieron como una blasfemia. Y el pueblo de Israel no quería tomar a Jesús ni el mensaje de Jesús. Estaban aferrados a las tradiciones, estaban aferrados al antiguo pacto. Y es por eso que el escritor de los Hebreos les está diciendo, es mejor Jesús que todas las tradiciones. Hoy quiero decirles que Jesús es mejor que cualquier rito, o que cualquier religión, o que cualquier práctica religiosa. Quiero decirles que Jesús no vino a dejar religiones. Él no vino a dejar. ¿Cuándo? Lea la Biblia a ver dónde Jesús habla de una religión.
Jesús no vino a hablar de religiones. Jesús vino a hablar de un arrepentimiento, de que tuviéramos un nuevo nacimiento. En San Juan capítulo 3 Jesús habla con un hombre llamado Nicodemo, quien era un principal de la sinagoga. Nicodemo era un hombre que conocía la Biblia, que conocía la palabra de Dios, que enseñaba la palabra de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, usted tiene que nacer de nuevo. Tienes que entregarle tu vida al Señor, porque Nicodemo lo que tenía era una religión, pero no tenía a Cristo en su corazón. Y de ese era el mensaje de Jesús, de un arrepentimiento y de un nuevo nacimiento. Jesús es más que una religión. Jesús es más que un rito. Jesús es más que cualquier otra cosa. Jesús es una relación. Jesús es tener una intimidad con Él. En el siguiente pensamiento dice: no me puedo conformar con algo menos que Jesús. Esto es así: Jesús o nada. No me puedo conformar con menos que Jesús. ¿Cierto? Amén. ¿Cuántos de ustedes han hecho un trabajo y tal vez usted ha dicho: no me conformo con menos de un salario de 400,000? No me conformo. O sea, de ahí para abajo no. ¿Cierto? En Cristo usted dice: de Jesús yo no me bajo. O sea, o obtengo a Jesús o no tengo nada. ¿Me entienden esto? O tengo al Señor o no tengo nada. Lo que el escritor de los Hebreos, iglesia, trata de explicar es cómo Jesús fue representado por muchas figuras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, y esto lo veremos más adelante en otros domingos, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo Juan? Como les decía anteriormente, una vez al año el pueblo de Israel sacrificaba un cordero y lo sacrificaba pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Y cuando Jesús viene, Juan el Bautista lo ve y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que en el Antiguo Testamento Moisés y el pueblo de Israel, al tener un cordero, estaban teniendo la muerte de Jesucristo. Ellos no lo sabían, ellos no lo entendían. Ese cordero tenía que ser perfecto. Ese cordero no podía tener ni pulgas ni garrapatas, ni le podía faltar un pedacito en la oreja. Tenía que ser perfecto. De hecho, esos corderos los tenían aparte para sacrificarlos una vez al año. Pero vamos a ver en la Biblia que dice que Jesucristo fue el cordero perfecto. Así que habían muchas figuras en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo. Eran una sombra. Los rituales y las prácticas del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que vendría más adelante. Pero también habla el Antiguo Testamento que Jesucristo, o que ellos tenían un sumo sacerdote que intercedía por ellos. En aquel entonces era Aarón el sumo sacerdote cuando venía con Moisés. Él era el sumo sacerdote y nadie podía pedirle perdón a Dios por los pecados sacrificando un cordero si no era el sumo sacerdote. Hebreos nos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote y que Él es el único que puede interceder por nosotros. ¿Qué era lo que sucedía con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento? De que ellos también pecaban, de que ellos morían, y entonces tenían que traer otro sumo sacerdote que también era humano y que también pecaba, y que también con el tiempo envejecía y moría, y venía otro sumo sacerdote. Y hubieron muchos sumos sacerdotes que representaban al pueblo delante de Dios, pero tuvo que venir un sumo sacerdote que no pecaba, que era santo, recto, y que nos podía interceder por nosotros delante del Padre, y ese sumo sacerdote fue Jesús. ¿Ve que Jesús es más que un ritual? ¿Ve que Jesús es más que una religión? Jesús es mucho. Y quisiera que lo aprendiéramos en estos días. Amén. Pero hay una cosa que yo quisiera hoy hablarles a ustedes. Y es que dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba pasando por el desierto, tenían sed. Y le reclamaban a Moisés y le decían: nos has traído al desierto para morir de sed.
Y le decían a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá, ¿qué es? Que allá no había donde morir, que nos trajo aquí a morir de sed. Y el pueblo empieza a reclamarle a Moisés. Así que Moisés sale con Aarón delante de Dios a orar y le dice, Señor, el pueblo tiene sed. Y Dios le dice a Moisés, levántese y vaya, traiga al pueblo delante de la peña, delante de la roca, y háblale a la roca y de ahí saldrá agua. Y el pueblo va a tomar. Moisés entonces se levanta, llama al pueblo y les dice, ustedes son incrédulos, ustedes no le han creído a Dios. Ustedes van a encontrar esa historia en Éxodo en el capítulo 20, luego lo leen en su casa. Pero en Números, capítulo 20. Y Moisés, en lugar de hablarle a la roca, ¿qué hizo? Le pegó a la roca, ¿cierto? Le dio con la vara y de la roca salió agua. Y el pueblo de Israel empezó a beber agua. Dios exhorta a Moisés, regaña a Moisés, porque Moisés le pegó a la roca, no le habló, sino que le pegó. Pero vean lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios 10, 4. Dice, Pablo le escribe a los corintios y les dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Y la roca era Cristo. Ve qué interesante. ¿Entendían ellos que esa roca de donde salía agua representaba a Cristo el día de mañana? ¿Ellos lo entendían? No, ellos no lo entendían. Ellos simplemente veían una peña, veían la roca y que de ella salía agua y ellos bebían. ¿Cierto? ¿Quién es la roca? ¿Qué dice Pablo? ¿Que quién era esa roca de donde salía agua y les daba de beber a ellos? Dice, y esa roca era Cristo. Y esa roca era Cristo. Pero el término roca no se refiere a una piedra, sino a una gran peña, de donde saldrá abundante agua para nuestras vidas. La palabra sería Petra en el griego, en lugar de roca es Petra, que es peñasco, un peñasco de gran masa, de gran volumen, una gran peña, de donde saldría agua. Ahora, quiero traer esto a nuestros tiempos. Le voy a hacer una pregunta. ¿No es verdad que en esta vida muchas veces atravesamos desiertos? ¿No es cierto que en esta vida muchas veces atravesamos momentos muy difíciles y muy duros? ¿No es verdad que en esta vida pasamos por sequías y por crisis, sea en trabajo, en familia, en alguna situación espiritual en nuestra vida? Ahora, el pueblo de Israel estaba pasando por un desierto y ellos necesitaban agua. Y dice Pablo, esa roca de donde salía agua es Cristo. Era Cristo. Simbolizaba a Cristo. Ahora, ellos tuvieron aquella roca en el desierto. Amén. Ellos tuvieron aquella roca en el desierto. Iglesia, pero hoy tenemos la verdadera roca, que es Cristo Jesús. En el punto número 1 quiero que anote lo siguiente en su folleto. Quiero que anote Cristo, nuestra roca. Cristo, ahí dice, Cristo, nada más se escriba roca. Cristo, nuestra roca. ¿Quién me ubica en la página? ¿En qué página estamos? En la 2, gracias. En la página 2, en el punto número 1, nada más ponga Cristo, nuestra roca. Y en el punto número 1, en el punto número 2, ponga lo siguiente. Hoy tenemos la verdadera roca, que es Cristo. Hoy tenemos la verdadera roca, que es Cristo. Iglesia, hoy quiero decirle
que cuando estemos atravesando por esos momentos difíciles de la vida, debemos de acercarnos a esta peña, a esta roca que es Cristo. ¿Están conmigo? Dice el escritor de los Hebreos, en tiempos antiguos, en los tiempos pasados, Dios le habló a vuestros padres de muchas formas y de muchas maneras. Pero hoy, dice, les ha hablado por medio de su Hijo. Y una de las formas en que Dios les habló fue manifestándose en ellos en el desierto, sacando agua de una roca. Y Pablo dice, esa roca hoy, esa roca es Cristo. Lo que quiero decirles hoy, hermano y hermana, es que cuando estemos atravesando por esos momentos difíciles de la vida, debemos de acercarnos a esta roca que es Cristo Jesús y beber de ella. Tenemos un pensamiento ahí. Solo en Él podemos encontrar el agua viva que nuestra alma necesita. ¿Solo en quién? Solo en Cristo. Usted puede encontrar el agua que puede saciar la sed de su alma. Escúcheme, ¿cuántos de nosotros en tiempos pasados buscamos diferentes lugares para saciar la sed de nuestra alma? Y lo buscamos en lugares equivocados, salones de bailes, mujeres, bebidas, fiestas, para saciar una sed que había en nosotros, ¿cierto? Y lo buscamos en lugares equivocados, ¿cierto? Pero en lugar de esos lugares saciar la sed de nuestra alma, en lugar de saciarnos, nos trajo más dolor, nos trajo más angustia, nos trajo más tristeza, nos trajo más decepción, nos trajo más confusión en nuestra vida. Quiero decirle esta mañana que el único que puede saciar el alma de la sed suya se llama Cristo y nadie más. Él es la roca, Él es la peña de la cual nunca deja de salir agua viva. ¿Le puedo hacer una pregunta esta mañana? ¿En qué ha buscado usted saciar la sed de su vida? Hay personas que cuando se sienten deprimidas toman rumbos equivocados. ¿Y qué les traen esos rumbos equivocados? Más tristeza, más decepción, más angustia, ¿cierto? Hemos probado montones de fuentes de aguas que creemos que ahí es donde está lo que nuestra alma necesita, y nos hemos equivocado. Y esas equivocaciones nos han costado mucho en nuestra vida. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Muchos de ustedes buscaron saciar su sed en el licor, otros en las drogas. Yo anduve muchos años en drogas y en fiestas y en guaros y todas estas cosas. No me vean así porque ustedes también, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y anduvimos por aquí, por allá y probando aquí para ver qué podía llenar nuestra vida, ¿verdad que sí? Pero nos equivocamos, andamos en un desierto en nuestra vida y en lugar de tomar de la roca que era Cristo, nos metíamos puños de arena en nuestra boca, creyendo que de esta manera podíamos saciar la sed de nuestra vida. ¿En qué ha buscado usted saciar la sed de su vida? ¿Sabía usted que su alma clama por Dios? ¿Sabía usted que su alma y su espíritu pide por Dios? Y lo que muchas veces hicimos fue tratar de satisfacer el deseo de nuestra alma y nuestro espíritu en otras cosas. ¿Sabe por qué nada lo puede llenar a usted si no es Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Él es su creador, porque Él fue el que lo hizo a usted. Y el único que a usted puede saciar la sed de su alma y de su espíritu es tu creador, es Dios, nada más. Si usted ha probado cosas de este mundo, usted siempre va a quedar vacío, usted siempre va a quedar sin sentido, va a sentir que su vida va sin rumbo, va a sentir que su vida va sin dirección, ¿cierto?
He hablado con muchachos universitarios que ya se han graduado y que tienen una carrera y todo el asunto, y me han dicho, tengo estos títulos, pero no sé para dónde voy. No sé para dónde voy. No he encontrado dirección. No sé para dónde voy. Porque el único que puede saciarnos es el Señor. El único que puede darnos rumbo en nuestra vida es Cristo. Nadie más. Nadie más. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay hombres con mucho dinero que se han quitado la vida porque pensaron que el dinero podía saciarlos y era lo que ellos necesitaban. Muchos se jugaron el gordo navideño pensando que si pegaban unos 300 millones, con eso estoy pura vida y ya eso, bueno, ¿sabe qué? ¿Para qué más pedirle a la vida? Y si se los pega los 300 millones, pero no tiene a Cristo, ese hombre o esa mujer seguirá vacío para siempre. Seguirá vacío para siempre. Puede usted tener las riquezas de este mundo, puede usted tener todo lo que usted quiera en este mundo. Si no, usted no tiene a Cristo, esa roca de donde sale agua viva, usted estará siempre con sed y vacío en su vida. Quiero que leamos una historia que le sucedió a Jesús en San Juan capítulo 4 y en el versículo 17. San Juan 4:7. En San Juan capítulo 4 versículo 7. Note este relato, este acontecimiento, esto que le sucede a Jesús con una mujer samaritana, con una mujer de Samaria, a quien Jesús se la encuentra en un pozo. Dice así, Juan 4:7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí o no se llevaban bien entre sí. Verso 10. Jesús le respondió y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y dice que nos dio ese pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué le dijo? Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Veamos esta conversación que tuvo Jesús con esta mujer samaritana. Después de haber andado con sus discípulos por largo camino, Jesús tuvo sed y también tenían hambre. Los discípulos se van a comprar algo de comer y Jesús se va hacia un pozo en Samaria. Era el pozo de Jacob. Y cuando Jesús está ahí en el pozo, llega una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice estas palabras: dame de beber. Y aquella mujer se sorprendió que Jesús, siendo judío, le pida a ella, siendo ella samaritana, le pida de beber. Porque los judíos y los samaritanos nunca se quisieron, nunca se amaron, siempre se odiaban entre sí. Pero Jesús en el versículo 10 le dice: si usted supiera quién es el que le dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer pensaba que Jesús le estaba hablando del agua natural, porque ella le dice: pero no tienes con qué sacar agua del pozo.
el pozo es muy hondo. Así que Jesús le dice, mire, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, le dice Jesús. Pero el que bebiere del agua que yo doy, ¿qué le dijo Jesús? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo doy será para aquel que la bebiera una fuente que salte para vida eterna. Esa era el agua, o ese es el agua que nosotros recibimos de Jesús. Y la mujer siguió sin entender. La mujer siguió sin entender el lenguaje de Jesús. Porque esta mujer le dice a Jesús, entonces dame de beber de esa agua para dejar de estar viniendo al pozo. Jesús no le estaba hablando de un agua natural. Jesús le estaba hablando de un agua espiritual. El agua que ella necesitaba. El agua que ella necesitaba para su vida. ¿Cierto? Y después de que terminan esta conversación, Jesús continúa y le da una respuesta a esta mujer que pareciera que se sale de la conversación que venían teniendo, pero no es así, no se salen de la conversación. Después de que la mujer le dice a Jesús, entonces dame de esa agua para no venir más a este pozo, Jesús le dice esto en el versículo 16 de Juan 4. Le dice estas palabras, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y llama a tu marido y ven acá. Verso 17. Respondió la mujer y le dijo, ¿qué le dijo? No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora, ¿qué le dijo? Tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pareciera como que Jesús cambia la conversación, ¿cierto? Porque vienen hablando del agua viva, del agua del pozo, dame de beber. Y Jesús le dije, si usted supiera quién es el que te pide agua, yo te daría un agua de la cual nunca más volverías a tener sed, jamás. Pero cualquiera que bebiera esta agua tendrá sed. Y la mujer le dice, entonces dame de beber de esa agua para no venir más al pozo. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y uno dice, pero ¿cómo? No estamos hablando del pozo y del agua, ¿cierto? Pareciera que Jesús le cambia la conversación, pero no es así. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y esa mujer samaritana le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Esa mujer se quedó con la boca abierta y dijo, alguien le contó mi vida. Lo vengo conociendo y alguien ya le llegó con los chismes. ¿Cierto? Amén. No, ya Jesús sabía la vida de ella, como sabe también la vida suya, como sabe también la vida mía. Esta mujer había tenido ¿cuántos hombres? 6. Iba por el 7º, era Jesús. ¿Sí? Porque esta mujer llegaba al pozo a sacar agua a la hora que los hombres llegaban a sacar agua. Había un horario para las mujeres y había un horario para los hombres. Y esta mujer, la red que ella tejía era en el pozo. Pero en el pozo se topó con un verdadero hombre. ¿Ve? En el pozo se topó con un verdadero hombre. Con un hombre de verdad. Y Jesús le dijo esas palabras, ve y llama a tu marido. No tengo marido. ¿Cierto? Ella iba por el 7º hombre, que era Jesús. Jesús era la presa de ella. Y dice, este me lo llevo también. Pero se encontró con el Señor. Qué sorpresa se llevó ese día esa mujer, ¿cierto? Qué sorpresa se llevó ese día esa mujer. Había tenido 6 hombres, quiere decir que ella era una mujer adúltera. Era una adúltera. Y es muy probable que fuera conocida en Samaria como la mujer de todos los hombres.
Quizás los vecinos y los amigos y todo dicen, otro más, y otro más, otro más, otro más, ¿cierto? Otro más. Eran 6. ¿Sabe qué era lo que esta mujer había intentado siempre? Saciar la sed de su alma con hombres. Saciar la sed de su alma con el adulterio, con el pecado. Jesús en ningún momento cambió la conversación. Dice, ve y llama a tu marido. Él sabía, ¿cierto? Él lo sabía. Ella le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Jesús sigue con la conversación y Jesús vamos a ver, Jesús le abre su pecado, le abre su alma, le abre su corazón y le dice, has tratado de saciar tu sed con hombres, con el pecado. ¿Qué sorpresa se lleva esta mujer? Vuelvo a preguntarle a usted, ¿con qué ha intentado usted saciar la sed de su alma? ¿Con qué? Esta mujer intentó con hombres. Hay hombres que han intentado saciar la sed de su alma con mujeres, con dinero, con fama, con reconocimientos, con vicios. Le tengo una noticia hoy. No hay nada en este mundo que pueda saciar la sed de su alma. Nada. 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 ¿Me escucharon? Nada. Nada en este mundo. Lo único que puede saciar la sed de su alma es algo que sea eterno, que no se le acabe, que no se termine. ¿Se termina el dinero? Sí. ¿Se terminan los hijos? Sí. ¿Se termina la salud? Sí. Nada en este mundo puede saciar la sed de nuestra alma, solo algo que sea eterno, y ese es Dios. Y ese es Cristo. Él es el único que puede saciar la sed de su alma. Quiero decirle esta mañana que si usted está pasando por un desierto, acérquese a esa roca que se llama Jesucristo. Los antiguos la tuvieron en el desierto, era una roca física, una roca, una piedra, una peña. Pero hoy nosotros tenemos al Hijo de Dios. Tenemos algo que es muchísimo mejor que lo que ellos tuvieron. Tenemos un pensamiento por ahí que dice, no hay nada en este mundo que pueda saciar la sed de mi alma. Solo Cristo tiene el agua que mi alma necesita. ¿Solo quién? Solo Dios. Solo Cristo. Ese día, esa mujer encontró la verdadera fuente de agua. Ese día esa mujer encontró la verdadera fuente de agua viva. Si usted sigue leyendo ese relato, esa historia, usted se dará cuenta que esta mujer se fue para Samaria, a la provincia, a la región donde ella vivía, y le contó a todos lo que le había sucedido en el pozo de Jacob. Se encontró con un verdadero hombre que le dijo a ella toda la verdad y quién era ella. Toda la gente entonces vino al pozo a conocer a Jesús. Y le dijeron a esa mujer, ya no creemos solo por lo que usted nos ha dicho, ahora creemos por lo que estamos viendo también. ¿Sabe una cosa? Nosotros debemos de llevar esa roca de agua viva a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de llevarle esa roca de agua viva a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hermanos, hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros primos, a toda nuestra familia, y decirle, venga, beban de esta agua, ¿cierto? Beban de esta agua.
han estado equivocados. Han estado tomando aguas de otro lugar. Punto número 3, quiero que escriba lo siguiente. Cristo es el agua viva. Cristo es el agua viva. Iglesia, pero de esta roca que es Cristo, no solamente obtenemos agua viva, sino que en esta roca, en esa peña, vamos a encontrar fortaleza para nuestra vida. Fortaleza para nuestra vida. Podemos cimentar nuestra vida en Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Usted no solamente bebe de Él, sino que también usted cimienta su vida sobre Él. Y todo lo que usted hace, lo va a cimentar sobre esta roca, sobre esta peña que es Cristo. La iglesia está cimentada sobre esta roca que es Cristo. Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta peña, Jesús estaba hablando de Él mismo. Jesús no edificó la iglesia sobre un hombre. ¿Usted sabe qué es que la iglesia estuviera edificada sobre un hombre? Dios mío. Amén. Sería lo peor. Sería lo peor. Su familia tiene que estar cimentada sobre esa roca. En Mateo capítulo 12, Jesús nos habla de la parábola de los hombres, de dos hombres, uno prudente y otro insensato. Dice que el prudente edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y el insensato sobre la arena. Edificar nuestra casa sobre esta roca es lo más importante que usted puede hacer en su vida. Edificar su vida, edificar su casa, beber de esa roca es lo mejor que usted puede hacer para su familia, para sus hijos, para su hogar. Es lo mejor que usted puede hacer. Ahora, quiero darle un consejo. De esa roca usted tiene que beber todos los días. ¿Me entendieron esto? ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días usted dice, Señor, dependo de ti. Y tengo que beber de ti. Así que todos los días bebemos de Cristo. ¿Y cómo hago para beber del Señor? Todos los días usted tiene que ir a orar. Todos los días usted tiene que ir a la presencia del Dios Todopoderoso y beber de Él y saciar su alma y llenarse del agua que tiene Dios para usted. Usted no puede estar bebiendo de esta roca de vez en cuando. Todo este año 2021 usted tiene que beber de esta roca que es Cristo. De esta roca que es Cristo bebemos los 365 días del año. Por eso en Mateo capítulo 5 Jesús dijo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos. Dichosos los que tienen hambre y sed de mí, dijo Jesús. Dichosos aquellos que tienen sed de mí. Aquellos que dicen necesito buscar de Dios. Son dichosos, son felices. Son los hombres y las mujeres más felices del mundo. Todos aquellos que dicen y reconocen tengo sed de Dios y buscan a Dios todos los días. Jesús dijo, dichosos, dignos de envidia, todos aquellos que tienen sed de mí. Dichosos, porque en mí encontrarán el agua que saciará la sed de sus vidas. No podemos buscar a Dios de vez en cuando, debemos de apegarnos a esa roca siempre. Y serás la mujer, serás el hombre, la persona más dichosa de este mundo, aunque no tengas plata. Pero si tienes a Cristo y Él es el que sacia la sed de tu alma, eres el hombre y la mujer más rico, la mujer más rica sobre la tierra. ¿Me entienden esto? Dichosos los que tienen hambre y sed.
Dichosos los que buscan en el Señor el refugio. ¿Cuántos están acá conmigo? Dichosos, dichosos aquellos que cuando están pasando por sequías, por pruebas, por luchas, buscan al Señor y se fortalecen en el Señor. Dice la palabra del Señor que aquellos serán entonces como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y que su fruto permanece para siempre. Ellos son aquellos que buscan al Señor. Jesús es mejor que cualquier cosa. ¿Me están entendiendo esto? Esa es la serie que estamos hablando. Jesús es mejor, mejor que cualquier cosa. ¿Están de acuerdo conmigo? Punto número 4. Cristo es el cimiento de mi vida. Cristo es el cimiento de mi vida. Usted no puede cimentar su vida sobre otra cosa. Una vez más, usted no puede cimentar su familia. Usted no puede poner a su familia en un cimiento que hoy es y que mañana ya no es. Punto número 5 para ir terminando. Cristo es mejor que todo. Cristo es mejor que todo. Así que usted no puede hacer de Jesús una religión. Usted tiene que hacer de Jesús una relación. Solamente aquel que murió en la cruz puede ayudarlo a usted, puede levantarlo a usted, puede fortalecerlo a usted. Usted tiene que hacer de Jesús el agua que sacia la sed de su alma y la roca que fortalece su vida. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Cristo es nuestra peña. ¿Están aquí conmigo? Cristo es nuestra peña. Cristo tiene que ser la roca, la peña suya. Pero escúcheme. Si usted no hace de Jesús, si usted no hace de esta peña la fuente de su agua, si usted no hace de esta peña la fortaleza de su vida, le tengo una noticia. Usted puede hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiere usted conseguir una fuente que no sea Cristo? Vaya, hágalo. ¿Quiere que su cimiento sea otra cosa que no sea Jesús? Puede ir a hacerlo también. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero un día, esa peña caerá sobre la vida suya. Y esto será entonces el juicio de Dios sobre las naciones. Amén. Busquemos de Dios, iglesia. Busquemos del Señor cada día. Más adelante de hoy en 8 veremos, porque otra cosa que sucedió en el desierto fue que cayó pan del cielo, ¿cierto? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo: yo soy ese pan que cayó del cielo. Pablo dijo: Jesús es esa roca. Y Jesús dijo: y yo soy el pan que cayó del cielo. Dios en tiempos pasados habló de muchas formas y de muchas maneras a nuestros padres por medio de profetas, visiones y muchas otras cosas, pero hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. En el Antiguo Testamento, ellos tenían un montón de rituales y todos apuntaban hacia Jesús. Hoy nosotros tenemos, no los rituales, tenemos a Jesucristo, tenemos a Jesús, nuestra roca, nuestro cordero, nuestro sumo sacerdote, el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y Él quiere ser el Señor de la vida suya. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ponernos de pie y podemos orar. ¿Y qué le parece si cerramos nuestros ojos?
y le decimos al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi roca. Dígale eso al Señor. Dígale: Señor, yo quiero que tú seas la fortaleza de mi vida. Que tú seas el Dios que sacia mi sed. Dígale: Señor, he acudido a muchas cosas. He acudido a fuentes equivocadas. He ido a pozos equivocados, Señor. Hoy estoy aquí como esa mujer samaritana. Señor, necesito de ti. Dígale eso al Señor: necesito, Señor. Te necesito. Fortalece mi vida para seguir adelante. Y si usted este día quiere entregarle su vida a Dios, no a una religión, otra vez le digo, sino al Señor. Si usted quiere entregarle su vida al Señor Jesús, ¿qué le parece si usted repite esta oración conmigo? Hace muchos años atrás, hace como 27 años, 28 años, yo hice esta oración y le entregué mi vida al Señor. Y de ahí para adelante hice de Dios la fuente que sacia mi alma y la fortaleza, la roca que fortalece mi vida. Hoy quiero invitarle a usted, si usted no le ha entregado su vida al Señor, para que usted también lo haga. Hoy el Señor sigue con los brazos abiertos, recibiendo a todo aquel que quiera acercarse a Él. Ya usted no necesita un sumo sacerdote para acercarse al Señor. Hoy usted puede acercarse con toda libertad al Señor. Haga esta oración conmigo si quiere entregarle su corazón a Dios ahí donde usted está. Y dígale así al Señor: Señor Jesús, perdona todos mis pecados y perdona todas mis faltas. Reconozco, Señor, que soy un pecador y que te he fallado. Perdóname, Señor, por acudir a otras fuentes que no eras tú. Y esas fuentes me trajeron angustia, tristeza y dolor. Pero hoy quiero entregarte mi vida. Dígale al Señor, dígale: Señor, entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura, Señor. Hoy te acepto como el amo, como el dueño, el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor, y quiero que hagas con ella lo que tú quieras. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por este tiempo. ¿Qué le parece si juntos oramos y ponemos esta semana en las manos de Dios? Señor, queremos orar por esta semana que viene. Gracias por el año que me diste, dígale a Dios. Gracias por el 2020, en medio de luchas y pruebas, en medio de momentos difíciles y circunstancias, Señor, difíciles. Pero Dios, tú has sido bueno. Aquí estoy. Señor, queremos poner en tus manos esta semana que viene. Dígale al Señor: bendice a mi familia esta semana. Líbranos de todo mal, Señor, en esta semana, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hijos. Bendice nuestro hogar. Danos trabajo esta semana. Y que esta semana, Señor, no nos falte el alimento en la mesa de nuestras casas. Señor, que todo lo que mis manos toquen esta semana sea prosperado, sea bendecido. Y que esta semana, Señor, las palabras que salgan de mi boca sean palabras sabias, palabras prudentes, palabras que edifican a otras personas. Líbranos del mal, guárdanos del peligro, Señor. Guárdanos de la mano del ladrón, del criminal, en el nombre de Jesús. Señor, esta semana queremos hablarle a alguien de ti, Señor. Y toda esta semana tú serás mi fuente, mi roca, mi fortaleza, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada familia que está aquí. Bendice cada hogar, Dios, que está aquí representado, Señor. Bendice sus generaciones, a sus padres, sus hijos, sus hermanos, su familia.
En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, Dios, pongo en tus manos a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios del cielo, y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el martes a las 7 de la noche. Sigan adelante, iglesia, y no flaqueen. Hagan del Señor la fuente de agua para sus vidas. Dios los bendiga y salúdense unos a otros de larguito, sí. Bendiciones.